¿será que mejor me paso a otro hobby más seguro como motociclismo acrobático o algunas cosas por el estilo? La verdad estuvo bien difícil. Cuando a uno le preguntan qué tan difícil es navegar un velero o meterse en esto, uno normalmente dice, no, esto es fácil, esto es parecido a un carro, está más fácil a veces, pero cuando hace uno de estos trayectos tan difíciles, con tanto riesgo, ya uno empieza a ver, no, realmente esto es complicado. En este caso, por ejemplo, pues estoy metido en la mitad de la nada. Ahora que veo la isla en la que estoy, pues realmente el viento aquí es fuertísimo porque estamos en la mitad del Atlántico y llegar aquí pues era en contra de condiciones normales que son de un viento súper fuerte en contra. Entonces cuando yo vi que había un viento suave, lo aproveché, iba escondiéndome por todas las islas hasta que ya no hay nada de protección. Y ahí además ya había pasado mucho tiempo en el que el pronóstico del tiempo me ayudaba, pero ya cuando llegué ahí ya me la tenía que jugar, ya tenía que tomar decisiones. Lo normal hubiera sido irme en zigzag, pero si hubiera tomado zigzag hubiera gastado pues casi el doble de tiempo que gasté y realmente tenía que llegar aquí antes de que el viento otra vez se despertara. Me tocó vientos de 14 nudos en contra que hacía que las olas fueran súper fuertes. De todas maneras el velero se estrelló mucho, sufrió bastante, se alcanzó a romper una pata de los solar panels. Estoy revisando, le entró agua por cantidades a un cuarto y estoy sacando todo y limpiando todo, quitándole la sal. Pero cuando yo llegué después de 2 o 3 días de navegación, ya ni me acuerdo, pero llegué a la 1:30 de la mañana. Yo llegué, se me acabó la gasolina, me quedó solo un extra para acercarme, que preferí no usarlo porque me tocaba purgar el motor. Era la 1:30, yo puse el ancla en una zona un poquito pesada, digamos, donde se iba a mover mucho el velero, pero preferí hacerlo. Y a las 3 de la mañana llegó una tormenta, en la que ya venía el viento normal. O sea, esa era como el límite, y a las 5 ya el viento era fuertísimo. Y ahí, bueno, ya poner combustible y entrar. Pero pues estas son cosas que uno hace pues porque quiere cumplir sueños. Yo tenía el sueño de llegar aquí al Caribe en un velero, de conocer esto y quizás de conocer más, porque a mí me gusta mucho. Cada cultura que uno conoce pues es diferente. Yo tuve la oportunidad de vivir en México un tiempo y wow, uno cree que la gente es igual y no, hay valores y hay defectos que cada una de las culturas tiene. También cuando vivimos en Tailandia, conocer una cultura con una base religiosa totalmente diferente, en que la gente es totalmente diferente, incluso en el mismo Tailandia, cada zona es súper diferente. Vivir en Estados Unidos, un país donde a nosotros en Latinoamérica o en nuestros países nos enseñan un poco que no, que Estados Unidos, que son terribles, y vivir uno en una región como Texas, que la gente es tan querida, pues es muy interesante. Realmente yo no me arrepiento. Sé que esto es muy difícil, esto de mover su casa uno cada vez, pero bueno, ahora se trata de vivir aquí, de conocer, de descubrir un poco esta mezcla. En el día que llevo aquí ya me he encontrado 3 colombianos, además del que sabía que estaba acá, que era una amiga, y su perrita. Ahora se trata de conocer, ver a dónde llegué y de aquí en adelante a las islas, que hay unas islas más naturales, digámoslo así. Esta parece ser un poquito más, como dice un amigo, una tienda. Eso es muy turístico de todas maneras, pero muy interesante. Vaya, por lo menos ya he estado comiendo panadería francesa. Muy chévere. Bueno, muchas gracias por estar atentos.